es terapia génica. Vamos a comenzar. La terapia génica es una técnica experimental. Bueno, algunos ya han sido aprobados para su uso. Algunos tratamientos de terapia génica ya han sido aprobados para su uso, ya pasaron las pruebas clínicas. Que más que nada, la característica es que se utilizan genes para tratar y prevenir enfermedades. Eh, ahora sí que esta técnica, o la que corresponde más bien a terapia génica, lo que se hace es introducir material genético a una célula, más que nada con fines terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico. Lo que se busca es prevenir una enfermedad o tratar ahora sí que de curarla, al modificar la expresión de un gen. Por eso se denomina terapia génica, porque hace el uso de genes para tratar las enfermedades. Aquí la técnica se divide, bueno, con base en el tipo de célula al cual se aplique la terapia. Tenemos lo que es terapia génica somática o terapia génica germinal. En el caso de la terapia génica somática, el, el gen se va a introducir a una célula somática, ahora sí que como su nombre lo indica, por lo que la modificación en el caso de las células somáticas no pasa a la siguiente generación, no va a transmitirse la modificación que sufra la persona. En el caso de la terapia génica germinal, ahí sí, el gen se va a introducir a las células germinales, sobre todo a las células que nos van a precursoras de los óvulos y los espermatozoides, y la modificación sí pasa a la siguiente generación. Esta terapia génica germinal no está, ahora sí que no está permitida utilizarla, porque esto ya implica modificación genética en seres humanos. Entonces, ahora sí que la aplicación de la terapia génica en líneas germinales no está permitida por cuestiones éticas. Aquí sí ya entra cuestiones bioéticas, porque implica modificación genética de seres humanos. Doctora, Porque ahora sí que el Estado, sí. bueno, ahorita es que, perdón que le interrumpe, le iba a preguntar entonces que cuál era el uso de ese, pues sí, de la germinal, si es que no Eh, se ma- puede. más que nada en seres humanos no se utiliza, pero en animales sí. En animales sí se puede utilizar la terapia génica germinal, sobre todo para fines de investigación. Lo que se buscaría en un futuro es precisamente utilizar la terapia génica germinal para hacer ahora sí que la modificación del gen dañado ya a nivel de la célula germinal, y que ya el individuo nazca con la corrección hecha. Eso es a lo que se busca. Sin embargo, ahorita las herramientas con las que se cuenta, sí se puede hacer, o sea, sí se puede realizar, tecnológicamente sí se puede hacer, nada más que lo que falta es afinar las herramientas para que tú estés 100% seguro de que el gen que vas a modificar sea ese gen nada más, y que no se te alteren otros genes por el mismo proceso de la modificación. Entonces, todavía falta, ahora sí que falta mucho estudio, y pues también ahí entran muchas cuestiones éticas que se tienen que abordar. Ahora sí que se podrían tratar determinadas enfermedades genéticas desde antes de que se presenten en la persona. O sea, se podrían analizar si tú tienes alguna mutación en tu línea germinal, en tus células germinales, se puede corregir antes de que ya se presente en el individuo. Pero como les digo, todavía esto implica modificaciones genéticas en humanos, que todavía por cuestiones éticas no están permitidas. Se tiene, ahora sí que la aplicación pues es más que nada por fines de investigación, y se aplica en animales. En animales sí se puede aplicar la terapia génica germinal para modificación genética de organismos. En los humanos, no, a nivel de la línea germinal. En la somática sí. En la somática ya se están aplicando tratamientos de terapia génica, pero aquí la diferencia es que el individuo recibe el tratamiento y no va a pasar la modificación genética a la siguiente generación. De hecho, no sé si supieron, hace poco hubo un caso
un investigador chino que hizo modificación genética en embriones humanos, precisamente en esta línea, terapia génica germinal, y sí llevó a término ahora sí que el embarazo ahora sí que nacieron dos gemelas, las cuales están modificadas genéticamente. Entonces se tuvo un caos, ahora sí que hubo una revuelta por cuestiones éticas y bioéticas. De hecho, el gobierno chino no sé si ya lo encontraron porque estaba prófugo, el investigador, por haber hecho ese experimento sin haber informado ahora sí que a las personas que se sometieron al tratamiento. Entonces fue un caso muy sonado. Él utilizó herramientas de edición de genoma para modificar genéticamente los embriones. Y eso pues éticamente ahora sí que no está permitido. Entonces, las terapias que ya están, algunas de las vamos a ver más adelante, las terapias que ya están aprobadas son precisamente para células somáticas, en las cuales la persona no va a transmitir la modificación a la siguiente generación. Entonces, lo que se busca aquí, hay dos tipos de terapia génica, dependiendo cómo se administra el tratamiento. Tenemos lo que es la terapia génica in vivo y la terapia génica ex vivo, o también denominada, bueno, aquí es el directa, que aquí el suministro del vector, o más bien del tratamiento, se da de forma directa al paciente, y por el otro lado, trabajando con células, con cultivos celulares. Entonces, ambos son igualmente válidas. El tipo de terapia, si es in vivo o ex vivo, va a depender del tipo de enfermedad que se quiera tratar y también del tipo sí, más que nada del tipo de enfermedad, porque va a depender del tipo de enfermedad, el tipo de gen que se va a tratar. Básicamente en la terapia génica en vivo, perdón, lo que se hace es se tiene nuestro gen terapéutico ya clonado en un vector. Y lo que se hace es que se utilizan, generalmente se utilizan vectores virales para la terapia génica, son los que más se están utilizando, más adelante vamos a ver por qué. Y este vector viral ahora sí que se administra directamente al paciente. En el caso de la terapia génica ex vivo, lo que se hace es que el gen terapéutico igual tiene que estar insertado en un vector, en este caso es un vector viral nuevamente, y la diferencia es que este vector viral no se administra de forma directa al paciente, sino que se administra a un cultivo celular, es decir, a un cultivo de células extraídos del propio paciente. Entonces, lo que se hace es se toman células, en este caso son células, principalmente se utilizan células madre, de las cuales estas células se ponen en contacto con el vector viral y son las que van a sufrir la modificación. Estas células modificadas se ponen en cultivo para que ahora sí que se reproduzcan, tengamos una mayor cantidad de células, y posteriormente estas células vuelven a ser trasplantadas al paciente. Entonces, por eso la terapia génica ex vivo se denomina ex vivo, porque se hace fuera del cuerpo del paciente, y ya lo que se trasplanta son las células modificadas. Generalmente este tipo de terapia, la terapia génica ex vivo, se está utilizando mucho para tratar trastornos relacionados con las células sanguíneas. Aquí las células que se toman son células hematopoyéticas y estas células son las que se modifican. Entonces, todas las células que se deriven de esas células modificadas, pues van a llevar la modificación genética. También se pueden utilizar células embrionarias, en este caso del mismo paciente, que esto lo que va a facilitar es más que nada evitar alguna respuesta inmunológica hacia las células que se están implantando, puesto que son las mismas células del paciente. O también células que se han sometido a una técnica que se llama transferencia nuclear de células somáticas, que es la técnica que utilizaron para clonar a Dolly. También se pueden obtener, esto es más que nada es una forma de obtener células embrionarias. Y estas células embrionarias pues se pueden modificar
se pueden ahora sí que poner en contacto con el vector viral que lleva nuestro gen terapéutico, se modifican y estas células, como tienen la capacidad de poder diferenciarse en cualquier otro tipo de células, ya una vez que están modificadas, pues podemos tener cualquier tipo de célula ya con la modificación genética realizada. Y como estas células pues derivan del mismo paciente, pues se reduce el riesgo de rechazo. Otra ventaja que tiene la terapia génica ex vivo es que no hay riesgo de alguna respuesta inmunológica hacia el vector viral que se utiliza para introducir el material genético a la célula. Caso contrario de acá, como se inyecta directamente el vector viral, se corre el riesgo de que se presente esa respuesta inmunológica, que precisamente fue una de las causas por las que se detuviera un poco la investigación en el avance de la terapia génica, porque en algunas pruebas que se realizaron, algunos pacientes presentaban esa respuesta inmunológica hacia el vector. Entonces, precisamente se volvió ahora sí que a regresar todo para estudiar precisamente el diseño de los vectores virales y hacer vectores virales que fueran mucho más seguros o buscar otro tipo de estrategias para transportar el gen terapéutico. Entonces, más que nada, como les he comentado, el objetivo de la terapia génica, pues es ya sea reparar la función de un gen que esté dañado, silenciar un gen que esté activo, que no debería de estar activo y que se quiera apagar, o la edición de genes, que esta edición de genes pues va relacionada con la reparación de la función de un gen. Más que nada, ahí va a depender de la técnica y de la estrategia que se quiera seguir para reparar la función de un gen. Se pueden utilizar estas estrategias o editar el gen. Incluso también se puede utilizar la edición de genes para apagar genes. Estas son algunas herramientas que se utilizan para llevar a cabo cada uno de estos fines. Por ejemplo, reparar la función de un gen. Aquí más que nada lo que se va a buscar es introducir una copia funcional. Se introduce la copia funcional del gen, ya sea en forma de ADN o en forma de ARN mensajero. Se utilizan principalmente para estos mecanismos, pues plásmidos o ADN minicircular. Los plásmidos, pues es ADN circular de cadena doble, que funcionan como vehículos para transportar ahora sí que nuestros genes el gen de interés. Y el ADN minicircular es muy similar a los plásmidos, nada más que no contienen los marcadores de selección que tienen los plásmidos y no tienen el origen de replicación para bacterias. Los plásmidos tienen 3 componentes principales que no deben de faltar en un plásmido, que es el origen de replicación. Generalmente este origen de replicación es para bacterias. Tiene lo que es un marcador de selección, principalmente de resistencia a antibióticos, y un sitio de clonación múltiple, que es más que nada el sitio donde se inserta nuestro ADN de interés, ahora sí que nuestro gen de interés. Y el ADN minicircular tiene la misma estructura que un plásmido, nada más que carece del origen de replicación y del marcador de selección. Únicamente tiene el sitio de clonación múltiple. Para el caso del silenciamiento génico, que es apagar la función ahora sí que apagar un gen, hay dos estrategias que se están utilizando, lo que es la formación de la generación de aptámeros, que son más que nada pequeñas secuencias de RNA o de ADN de aproximadamente 15 a 50 nucleótidos. Y estos lo que tienen de capacidad ahora sí que de habilidad, es que se pueden plegar en estructuras tridimensionales. Y esas estructuras tridimensionales tienen la habilidad de poder interactuar con otros ácidos nucleicos, por ejemplo, por complementariedad de bases.
Entonces, lo que van a hacer precisamente es unirse a las regiones del gen que se quiere silenciar y precisamente afectar su función. Estos aptámeros pues se pueden ya sea introducir de forma directa o clonar en un plásmido para que al momento de que se transcriban se generen los RNAs o al momento de que se inserten se genere el ADN, estos pequeños ADNs o pequeñas secuencias de ADN o de RNA. La otra estrategia es el RNA de interferencia. Lo que va a ocasionar es que se active lo que es el silenciamiento génico. Es un mecanismo que tiene la célula para eliminar sobre todo RNAs de doble cadena. Entonces ahora sí que se hace uso de esa maquinaria de la célula para apagar los genes. El RNA de interferencia, ya sea que se pueda introducir vía un plásmido o se puede introducir directamente a la célula en forma de RNA de doble cadena. Ahorita vamos a ver cómo es el mecanismo de silenciamiento. Doctora, ¿cree que puede repetir la función del RNA de interferencia? El RNA de interferencia es activar el sistema de silenciamiento. El mecanismo de activar el mecanismo. Disculpe, y el de algo comentó de aumento o reparación de la función de un gen, algo de clonación, pero es que se trabó un poquito mi audio y no alcanzo. Es clonar el ADN, ahora sí que la secuencia de ADN del gen terapéutico. Así se dice cuando tú tienes tu vector, en este caso tu plásmido, así abierto, y aquí tú clonas tu gen de interés. Se dice que se clona en el vector. ¿Y el ADN minicircular, cuál era el que no tenía El marcador de selección Ajá. y el origen de replicación. Ok, gracias. De nada. Entonces, el RNA de interferencia precisamente lo que va a hacer es activar el mecanismo de silenciamiento génico y esto lo hace más que nada a un nivel que se denomina post-transcripcional, después de la transcripción. Ahorita lo vamos a ver. Y en el caso de las herramientas para edición de genes, estas más que nada nos van a permitir, como su nombre lo indica, editar, ya sea quitar un gen y cambiarlo por otro, o el gen que ya está, modificarlo en alguna parte de la secuencia. Y más que nada, esas modificaciones pues van a, ya dependiendo de si queremos que el gen se apague o que el gen se active, o si el gen está activo pero está defectuoso, cambiarlo por una copia funcional. Esta de aquí es una técnica que más que nada las siglas es porque utiliza proteínas de dedos de zinc, o nucleasas, más bien son nucleasas. Las nucleasas son enzimas que cortan a los ácidos nucleicos. Dedos de zinc. Estas nucleasas, la característica que tienen es que reconocen a una secuencia determinada de ADN y cortan ahí. Llevan a cabo ahí el corte. Y generalmente llevan a cabo cortes de doble cadena, es decir, cortan a la doble cadena. Esta de acá también son nucleasas, nada más que tienen otro arreglo. Son nucleasas que se denominan arreglos repetidos efectores. Es el nombre de las nucleasas. Repetidos efectores. Es precisamente el nombre de las nucleasas que se utilizan. Y más que nada, estos arreglos repetidos efectores son proteínas de unión al ADN. Entonces, estas proteínas tienen la capacidad de unirse al proteínas de unión. Tienen la capacidad de unirse al ADN. Entonces, como se pueden unir a lo que es el ADN, se unen y cortan. Entonces, permiten dirigir el corte. Ahora sí que especificar en qué secuencias quieres que corta. Y por último,
es CRISPR-Cas9. Más que nada igual utilizan nucleasas y la característica que tiene es que utiliza un RNA guía. Es decir, las nucleasas van unidas a este RNA. Entonces, este RNA sirve como una plantilla que le va a permitir al sistema identificar exactamente la secuencia de ADN que se quiere modificar. Entonces, este RNA es una secuencia complementaria al gen objetivo, el cual al ser reconocido, pues va a ser cortada por las enzimas, que en este caso es Cas9, esta es la nucleasa. Doctora, Ujú. de hecho, 2 colegas suyas se ganaron el Nobel por eso, ¿no? Sí, de hecho les dieron el premio Nobel de Recientemente. Química, Ajá. el del 2020, por el descubrimiento de CRISPR-Cas9. Entonces, ellas descubrieron este mecanismo, el cual está presente en bacterias, lo tienen las bacterias, es un mecanismo de las que tienen las bacterias para defenderse de los virus. Entonces, este mecanismo lo descubrieron en bacterias y vieron que podía utilizarse para la edición de genes. Y de hecho, es uno de los que más se utiliza porque es más sencillo de utilizar. ZNF y TALEN es más complejo porque en el caso del ZNF hay que diseñar las proteínas. Hay que hacer un diseño de proteínas y para diseñar una proteína es bastante complejo. Entonces, se tiene que diseñar la proteína de tal forma que se especifica para el gen. Algo similar sucede con el TALEN. Hay que diseñar estos arreglos, los repetidos, para que detecten el gen de interés. En este no, ya se tienen las nucleasas y lo único que hay que diseñar es el RNA guía. Entonces, cualquier fragmento de RNA que se tenga se puede acoplar a la nucleasa y este sirve como guía. Este es el que te va a dar la especificidad hacia qué gen va dirigido. Entonces, por eso es mucho más sencillo y es el que más se está utilizando ahorita. Ya actualmente, ya hay de hecho hasta kits de laboratorio para poder llevar a cabo esta técnica. Y debido al problema que hubo con el investigador chino que hizo esa modificación genética, pues también ya se le está dando una cierta limitación al uso de este sistema. O sea, ya no es tan fácil, ya no va a ser tan fácil que tengas ahora sí que los kits para poder hacer edición genética va a estar un poquito más regulado debido a esa situación. Pero sí, este es el que más se está utilizando. Y de hecho les dieron el premio Nobel de Química por el descubrimiento de este sistema. Doctora, CRISPR-Cas9. ¿y ese CRISPR-Cas9 no se puede utilizar para el tratamiento del cáncer? Bueno, si es que es Sí, nuevo. sí, de hecho es una de las aplicaciones que se le está dando. Precisamente ahora lo que se hace es introducir este sistema en un vector viral para terapia génica y lo que se trata de hacer es precisamente editar los genes que están dañados en las células cancerosas. De hecho, la terapia génica, uno de las áreas donde se está aplicando es para el tratamiento y la cura ahora sí que tratar de curar el cáncer. Sí se está aplicando para cáncer. Nada más que ahí la dificultad, pues, es obtener los genes blanco. Como vimos en el caso de las células cancerosas, pues, no solamente es un gen el que ocasiona todo el problema, sino es un conjunto de genes. Entonces, precisamente lo que se está buscando es los genes blanco. ¿Cuáles genes atacar o cuáles genes modificar o alterar para poder, ya sea curar la enfermedad o tratar de evitar su avance o de prevenirla en dado caso. Y sí, son estrategias de terapia génica que están en fase de desarrollo. Una pregunta, doctora. Ajá. Había dicho que los aptámeros se podían plegar ¿en qué? En estructuras, en estructuras tridimensionales. Más que nada son ya estructuras, estamos hablando de estructuras secundarias o terciarias, ya estructuras más complejas que simplemente la cadena lineal de bases nitrogenadas. Muchas gracias. De nada. Maestra, una pregunta nada más. Sí. De la diapositiva anterior, es que no alcancé a copiar el de ZNF, ¿es nucleasas de qué? ¿De lo que anotó? Son arreglos repetidos a efectores. La de ZNF, perdón, nucleasas dedos de zinc. Ah, muchas gracias.
Sí, es que los dedos de zinc son unos dominios precisamente que tienen las proteínas, que básicamente, como su nombre lo indica, son unos dedos que forman la estructura de la proteína y tienen zinc en medio estabilizándola. Entonces, las proteínas que tienen este dominio dedos de zinc, principalmente son proteínas de unión al ADN, pueden interactuar con la molécula de ADN. Doctora, y bueno, en el RNA de interferencia decía que es post-transcripcional. Sí, post-transcripcional, el silenciamiento. Ok, gracias. Después de la transcripción, ahorita lo vamos a ver rápidamente. Entonces, lo que se busca con la terapia génica es la reparación de un gen dañado, es decir, tenemos una célula que tiene un gen que no es funcional, y lo que se va a hacer es introducirle la copia funcional, ya sea mediante la utilización de un plásmido, por ejemplo, o mediante la edición de genomas, quitar el gen que está dañado y colocar la copia del gen funcional. Entonces, ya una vez que se colocó el gen funcional, pues la célula vuelve a funcionar ahora sí que a funcionar de forma normal. ¿Y qué le pasa al Ujú, gen? Perdón, ¿qué le ¿sí? pasa al otro gen? El que deja de funcionar, el que no funciona. Aquí, como el gen no está funcionando, el gen funcional que estás introduciendo suple la función. Entonces, el otro gen muchas veces ahora sí que se queda ahí, pero el gen funcional suple la función del gen que no está funcionando de forma adecuada. Sobre todo el producto ya de este gen es el que va a llevar a cabo la función. Entonces, el producto del gen que no está funcionando, por ejemplo, que ese gen tenga una mutación y la proteína que se genera sea una proteína que no funciona, o sea, que no lleva a cabo bien su función, al momento de que introduces el gen funcional, el producto de este gen sí va a llevar a cabo la función adecuada, entonces suple la función. Y el gen se queda igual, a menos que se utilicen las técnicas de edición de genomas en las cuales cortes el gen que no funciona, lo remuevas y pongas el gen que sí funciona. Ahí va a depender de la técnica que se realice para introducir el gen funcional. Generalmente lo que se hace más sencillo para no utilizar herramientas de edición de genomas es el gen funcional se clona en un plásmido y el plásmido es el que se introduce a la célula. Entonces, el producto del gen que se introdujo a la célula va a suplir la función del gen que no funciona. Por ejemplo, en el caso de las personas, supongamos que no producen insulina o que la insulina que están produciendo está defectuosa, que no funciona, ahí lo que se puede hacer es introducirle a las células beta del páncreas el gen funcional para insulina. Entonces, ahí ya modificas las células y las células ya las células que recibieron el gen funcional, pues van a estar produciendo la insulina y van a suplir la función de las células o del gen que no funcionaba. No sé si quedó más claro. Sí, Sí. gracias, doctora. De nada. Esta es de inhibición. Aquí vamos a detenerla. Ahora sí que vamos a bloquear un gen que se está expresando. Aquí más que nada tenemos el gen que se expresa que no se debería de estar expresando. Entonces lo que se hace es, se introduce un gen que su función va a ser la de bloquear la función de este gen. Entonces, este gen lo que va a hacer únicamente es bloquear la función de este. Entonces, al momento de que la bloquea, la célula funciona de forma normal. No va ahora sí que a suplir la función como tal, porque lo que nos interesa es que el gen deje de funcionar, este gen deje de funcionar. Entonces, este gen lo único que va a hacer es precisamente apagar este gen. Este es para inhibir la función del gen, que precisamente una de las estrategias pues es la utilización de RNA de interferencia para activar el silenciamiento génico, es decir, apagar este gen mediante silenciamiento, que ya no siga expresándose. Entonces, el silenciamiento génico, ahora sí que el mecanismo se activa por la presencia de un RNA de doble cadena. Entonces, tenemos que buscar la estrategia de cómo introducir ese RNA de doble cadena. Una de ellas es introducir en un plásmido RNAs que se denomina RNA pequeño, de horquilla pequeño, es la traducción, RNA de horquilla pequeño,
que tiene este RNA, la característica que tiene es que al momento de que se transcribe a partir del plásmido, aquí estamos introduciendo ADN, aquí está la secuencia de nuestro RNA. Al momento de que este plásmido se llega al núcleo de la célula, se transcribe y se genera este RNA de doble cadena. Se le denomina de pequeña RNA de horquilla pequeño porque forma esta estructura, como si fuera una horquilla. Esta estructura se denomina tallo-asa. Es un tallo con una asa, literal. Entonces, lo que se genera es precisamente este RNA de doble cadena. Este RNA sale del núcleo y en el núcleo la célula detecta este RNA de doble cadena como aberrante. En las células, el RNA de doble cadena es algo que no es normal, es algo aberrante, algo que no debe de estar. Y precisamente al tener RNA de doble cadena, se activa lo que es el mecanismo de silenciamiento. Es como un mecanismo de defensa que tiene la célula contra RNAs de doble cadena, porque hay virus que tienen en su genoma RNA de doble cadena, entonces lo toma como algo aberrante, como que algo que hay que destruir. Entonces, Dicer es un complejo de proteínas que participa en el mecanismo de silenciamiento y lo que va a hacer es simplemente cortar la horquilla. Corta la horquilla y libera el RNA de doble cadena, que es precisamente ese RNA de doble cadena, es el RNA de interferencia. Este RNA de doble cadena es reconocido por otro complejo de proteínas que se denomina RISC. Y RISC lo que va a hacer, RISC tiene actividad de licasa, va a abrir las dos cadenas, va a romper los puentes de hidrógeno que existen entre las dos cadenas del RNA. Y lo que va a hacer es mantenerse unida a una de las cadenas, de este RNA. ¿Por qué? Porque RISC, junto con esta secuencia de RNA, va a ir a buscar el RNA mensajero que tenga la secuencia complementaria. Una vez que encuentra ese RNA mensajero que tiene la secuencia complementaria, lo encuentra y lo degrada y lo corta. Entonces, precisamente el RNA, esta molécula de RNA se diseña de tal forma que tenga la secuencia complementaria al RNA mensajero del gen que queremos apagar. Entonces, como RISC está cortando el RNA mensajero, este RNA mensajero pues ya no se va a traducir, no va a pasar a lo que es la etapa de traducción y se va a degradar. Entonces, el gen en sí, el producto del gen ya no se va a generar. Entonces, estaríamos apagando a nivel transcripcional el gen. Ya no tendríamos la proteína, el producto del gen como tal. Entonces, así es como funciona el silenciamiento. Doctora, creo que lo puedo volver a explicar. Es que me perdí un poquito. Aquí, más que nada, se introduce la secuencia que va a codificar para nuestro RNA pequeño, de horquilla pequeño. Y ya una vez dentro del núcleo, este plásmido se introduce a la célula. Esta es la célula. Llega al núcleo, se transcribe, la transcripción se lleva a cabo en el núcleo. Se genera la molécula de RNA y está diseñada de tal forma que por complementariedad de base se forma esta estructura. Estas secuencias son complementarias. Entonces se genera este RNA de doble cadena y sale al citoplasma. En el citoplasma, este RNA de doble cadena es algo aberrante, algo que no debe de estar. Y es reconocido por el complejo Dicer. Dicer lo que hace es cortar la horquilla, remueve la horquilla y únicamente deja este RNA de doble cadena, que es precisamente el RNA de interferencia. Este RNA de doble cadena va a ser reconocido por otro complejo que se denomina RISC. Estos son los que participan en el mecanismo de silenciamiento. Entonces, RISC lo que va a hacer es abrir las dos cadenas del RNA, las va a separar, por eso tiene actividad helicasa. Las helicasas, eso es lo que tienen, pueden abrir las dos, separar las dos cadenas. Y ya una vez que se separan las dos cadenas, RISC se mantiene unida a una de las cadenas del RNA de interferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este RNA de interferencia sirve como guía para RISC para localizar el RNA mensajero que se va a degradar. Este RNA mensajero es generado por el gen que queremos apagar, este de aquí. Entonces, RISC, utilizando la secuencia del RNA de interferencia, reconoce la secuencia del RNA mensajero y la corta.
y la degrada. Entonces, estamos degradando el RNA mensajero antes de que se traduzca. Entonces, no va a haber traducción porque ya no hay RNA mensajero de qué traducir. Se degrada, lo corta en fragmentos. Entonces, este sistema precisamente evita que el producto del gen se genere y sirve precisamente para apagar genes, para que ya no se expresen. Y es un silenciamiento, como les digo, post-transcripcional, porque nuestro gen, el gen que se quiere apagar, se está transcribiendo, pero ya no se está traduciendo. Y el otro mecanismo es muy similar, nada más que ahora en lugar de generar un RNA de horquilla pequeño, se genera directamente el RNA de interferencia. Y ya no pasa por el núcleo, se puede inyectar directamente a la célula el RNA de interferencia y nuevamente se enciende el mecanismo de silenciamiento, que es el mismo que acá. Nada más cambia un paso, estos pasos, en el cual depende de cómo estemos introduciendo el RNA a la célula, la estrategia que se esté utilizando. Pues nuevamente participa RISC, utiliza como molde una de las cadenas del RNA de interferencia para degradar el RNA mensajero del gen que se quiere apagar. Y así opera el silenciamiento génico. Esa técnica, ¿cómo se llama? O sea, es que son dos, ¿no? O sea, de silenciamiento génico. Una es el silenciamiento génico, es ahora sí que el mecanismo silenciamiento génico. Y para lograr el silenciamiento puedes utilizar ya sea el RNA de horquilla pequeño, bueno, RNA de horquilla pequeño, o utilizar directamente el RNA de interferencia. Gracias. De nada. Doctora, ¿cómo dijo que se llamaba ese RNA con la horquilla? Le había dicho un nombre en especial, ¿no? Es RNA es que es de horquilla corta, así se llama. Ok, gracias. Es que no sé si es RNA, es que es Short Harping RNA. Es de horquilla corta. Ajá, RNA de horquilla corta. Sería la traducción. Muchas gracias. De nada. Y bueno, tenemos por otro lado la reparación o la edición utilizando nucleasas, que son precisamente los sistemas que mencionábamos. Antes de continuar, voy a reiniciar la sesión porque queda menos de un minuto. Entonces, finalizo la sesión y nos volvemos a conectar, por favor.